video les voy a explicar qué es la gimnasia artística. Bueno, primero que nada tienes que saber que existen muchísimos tipos de gimnasia, como por ejemplo la gimnasia rítmica, la gimnasia aeróbica, la gimnasia acrobática, la gimnasia de trampolín y la gimnasia artística, que es la que yo practico. Y no sé si a ustedes les pase, pero a mí siempre me pasa que cuando le platico a una persona que hago gimnasia, me dicen, ¡ay, qué padre! ¿Tú haces eso de usar las pelotas y los aros? Y yo les digo, no, yo hago gimnasia artística, yo uso la viga, el piso, las barras y eso. Así que pues tengo la curiosidad de si a las personas que hacen otro tipo de gimnasia, como por ejemplo la gimnasia rítmica, cuando ustedes platiquen con alguien que hace gimnasia, les pregunten, ¿ustedes hacen barras y viga? Y pues les tengan que decir, no, yo hago gimnasia rítmica, uso otras cosas. Porque a mí me pasa todo el tiempo de que las personas confunden la rítmica y la artística. Pon en los comentarios si a ti también te pasa lo mismo que a mí. Bueno, ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos! La gimnasia artística femenil tiene 4 aparatos, que son salto, barras, viga y piso. Y la gimnasia varonil tiene 6 aparatos, que son salto, piso, barras fijas, barras paralelas, caballo con arzones y anillos. Salto de caballo básicamente es una pista de correr, luego un botador y pues lo que es el salto. Y lo que tienes que hacer es correr por la pista, botar por el botador con los pies y las manos van en el caballo. Los más comunes es de frente, que es por resorte, ya sea resorte normal, resorte mortal con giro. De lado, que es por sukahara, que es como redondilla. Puede ser sukahara mortal, sukahara con giro, sukahara extendida. Y la otra es por yurchenko, que pones un tapete de manos y haces redondilla, flit al caballo y de ahí haces un mortal, un giro, lo que sea. Hay más, pero estas 3 son las más comunes. La altura oficial del salto de caballo es 1.25 metros, pero puedes modificar la altura, depende del nivel. Las barras asimétricas son 2 barras, la barra baja y la barra alta, y pues ahí se hacen diferentes tipos de vuelos y vueltas. La medida oficial de la separación entre la barra baja y la barra alta son 1.80 metros, pero lo puedes cambiar, depende del nivel y pues así. Y la altura de la barra baja y la barra alta también se puede cambiar. El siguiente aparato es la viga, que es como este palito que mide 10 centímetros de ancho y 5 metros de largo, y en este aparato se hacen acrobacias, gimnásticos y coreografía. Y el cuarto aparato es piso o manos libres, que es como un cuadradito así que tiene una alfombra y resortes, y pues en este aparato tienes que hacer acrobacias, gimnásticos y coreografía con música. La gimnasia se divide en 2, gimnásticos y acrobáticos. Los gimnásticos son todo lo que son saltos, piruetas y coreografía, y los acrobáticos son pues toda la acrobacia como flits, vueltas de carro, mortales y todo eso. Pero también depende del país, se divide por niveles. Por ejemplo, en mi país usamos el programa de Estados Unidos, que es el USAG, que se divide en niveles del 1 al 10 y luego Elite. Pero en otros países es diferente. Tengo entendido que, por ejemplo, en Argentina es como AC1, AC2 o algo así. Si tú eres de otro país, comenta cómo se manejan los niveles en tu país. La gimnasia artística es uno de los deportes más completos que existen porque desarrollas fuerza, flexibilidad, coordinación y muchísimas cosas más. Y un dato interesante sobre la gimnasia es que ha cambiado muchísimo durante el tiempo. Por ejemplo, de los tiempos de Nadia Comaneci a los de ahorita ha cambiado muchísimo. Les voy a poner aquí un video de gimnasia de antes y un video de gimnasia actual para que vean la diferencia. Сейчас третий результат. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I
got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Como acaban de ver, no solo han cambiado las acrobacias, también han cambiado los aparatos. Como por ejemplo, antes el salto de caballo era así y ahora es así. También antes el piso no tenía resortes, era pura tabla de madera. Y también las barras cambiaron de separación, antes estaban así y ahora están así. Bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden darle like y suscribirse. Hasta el próximo domingo, ¡chao!